Saluda a Yara. ¿De qué sirve que se vea tu perro? Se va a grabar toda la mierda. No, güey, el pedo es que se escuche. Ahí se ve, fíjate que se ven guapos todos. De todas maneras, si no se escucha, pues hay que lo Tengo 26. ¿Eh? Sí, todos mis hermanos. ¿Qué? Tengo 26, pero que no. ¿Tienes 26? Sí. ¡No mames! ¿Usted? Órale. Esta pinche vieja estúpida Yo pendeja. estoy bien chava, güey. Sí, tiene 19. Tengo 19. Pinche joven. Estoy bien chava. Yo tengo 22. Ya estaré roca. Roca tu puta. 21. Ya ves, güey, ¿Y yo qué más dijo joven que tú. Es que esta es la segunda que me la dijo. Sí, sí, han escuchado. No me acuerdo exactamente, pero tiene un poquito más de 30. ¿De verdad? Sí. Pero estamos jóvenes. Se ve joven. ¿Y tú? Ella. Muy bien, excelente. Excelente. No manches que tienes 20. ¡Wow! ¿Quieres otro cacho? Sí. Pero bueno, si tuvieron una oportunidad de leer, ya han estado compartiendo de qué le pareció la lectura. Yara. Sí, te digo que todo bueno. Sí, sí, o sea. Gracias por tu aporte. Sí, o sea. ¿A ti qué No, a mí te Yara no me mandó la lectura, Yo voy a culpar a Yara. Tú no la pediste, güey. Yara no nos mandó ni más. Tú no pediste ni madres, güey. El día que edites los videos vienes y te lo pones al pedo, güey. Ya saqué la. O sea, yo me quedo mucho con eso que dijo de redefinir eso de progreso. Y a mí sí me gustaría que quedara bien claro ahorita entre nosotros, pues antes de discutir, de debatir, de dialogar, cómo vamos a entender progreso. Sí, eso que yo te había dicho. Justo. Ya ves, si yo no leí. Es que, ¿Dónde está aquí? y es que tú no necesitas leer, güey. ¿Qué es vergas? Es vergas, Al güey. chile. Sí, güey, pero hacemos la mamá. Nomás tiene la cara de estúpida, pero a veces sí se te prende. Por nada. El día que te mienta me mandas a la mierda, güey. Ay, ¿es de zanahoria? Calabaza. Calabaza. Güey, ¿sabes de la verdad? Se siente como que Sí, se siente como calabaza. No sabe a calabaza. nos van a correr. Ay, sí, pero amor. Ay, te pueden decir adiós. Hola. 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 Les presento a Pedro. Hola. Hola. Anaí y María. Hola. Tenemos a Yara y a Yami, que son parte de la iniciativa de Jardín de las Ideas. Ellas hacen café filosófico. Suena bien mamón puesto así, güey. A Merari y a Dominica. No, la iniciativa de los jardines de las ideas. Nuestra iniciativa es hacernos pendejos. De los señores en los abuelos. Clarísimo, ¿no? Es buenísimo. Pero la pinche, no, me cayeron de la pinche puta de ajo, güey. Por todo respeto. ¿Te puedo cambiar de lugar, querida? Siento mucha lástima por ti, bebé, que vas a vivir para todo con esa pinche. No pasa nada. Güey, me recuerda a mi mamá. De puta cabrón. No sé, me fui feliz. De calabaza. ¿Te quieres? Hay una parte que también es una culera y hay otra parte de una vida que se enamora. Entonces, está raro. Pero mucha gente solamente tiene una parte de la familia que es culera, así que bendecida eres. Gracias. Era tu abuelita que me enseñó esa cultura. Era tu abuelita que me enseñó esa cultura. Pero bueno, regresando un poco a la discusión, ya nos comentaba lo que opinaba y le parecía muy interesante la idea del progreso que hay en el texto, pero también interesa como
redefinir o hacer constatar lo más claro posible el concepto de progreso que vamos a trabajar. Pero no sé si ustedes tienen alguna opinión, revisaron el texto, no sé si te llegó el texto. No te preocupes, no es necesario, pero como para empezar con los puntos, si alguien quiere compartir la opinión del texto. Tengo duda muy bien. ¿Dónde están los textos? En Telegram en Telegram se subió. Qué bueno, muchas gracias, porque yo tampoco leí ni madre. Pues es que, o sea, no, al menos es que era lo que les comentaba, nuestra inspiración, como lo que hacemos nosotros, de puta madre, March. Esos de cafés filosóficos, pues no es, la idea no es tanto leer, porque yo siento que eso como que segrega un poco la información. O sea, nuestra inspiración es, bueno, la tirada es que pues converse pues gente normal, gente que tenía pedo, y desde su perspectiva, ¿no? Justo como, para no mamar tanto, pues para acabar. En ese sentido, bueno, un poco no sé qué estaban platicando antes de llegar, no sé cómo hacia dónde estaban dirigiendo esta sesión. Luis, justo Fer nos estaba preguntando qué nos parecía el texto. Ya. Y es todo, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Sí. Sí, a través de Instagram mucho. No. De ahí en fuera era como pues presentar. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Tú tuviste oportunidad de leer el texto? Sí, yo sí lo leí. Es rudo, ¿no? Es un poco rudo de repente cómo empieza esta idea. Bueno, creo que es parte de la filosofía también que maneja, no sé cómo lo conozcan, más bien cómo lo pronuncian ustedes. A mí me gusta simplemente decirle Zizek, porque me parece lo más simple. Esto que dicen Zizek, Zizek, creo que hay una variante ahí, no lo sé, no conozco el idioma. Para mí es Zizek. Creo que es parte de mucho de lo que escribe de repente, ¿no? A veces te lanza cosas, analogías que parecen muy fuertes para nombrar algo que no sé si llega tanto. En este caso, hacia el desplazamiento y la opresión, para llegar a un progreso me parece que es un montón. Sin embargo, creo que sí es un poco rudo como esta manera de introducirnos a esta parte del progreso. Parte de esto me recuerda un poco me recordó un poco a una lectura, bueno, un libro de Rem Koolhaas, del Diario de Nueva York, en el que Koolhaas, no sé si lo conozcan, no sé si lo hayan leído. Koolhaas es arquitecto, es teórico, y describe cómo se fue desarrollando la ciudad de Nueva York. Desde el momento en que los colonos neozelandeses de Países Bajos, si no me equivoco, si es el gentilicio, pero el cómo llegan, el cómo compran a los nativos americanos de las tierras, estos terrenos por la mísera cantidad de me parece que lo mencionan como oro, y cómo a partir de hacerlos, más bien cómo los hacen miserables a las poblaciones, cómo las desplazan a partir de crear un progreso, a partir de entonces amurallar la ciudad de Nueva York, en donde dentro de las murallas viven los colonos y fuera pues está todo el campo, ¿no? Rural. Creo que habría una analogía también hacia cómo se viven también las ciudades en la parte de los centros urbanos y además las partes de campo
en el caso de la Ciudad de México, hablaría un poco de las áreas naturales protegidas, el cómo se han invadido, el cómo ha crecido la ciudad. Y Rem Koolhaas retrata sobre todo esto como ridículo en el sentido en que es opresión. Al final del día es opresión el que la gente con más recursos llegue a un lugar, la gente tenga que desplazarse. Creo que diría, no quiero entrar como a hablar un tema de gentrificación desde ese entonces, sin embargo creo que es un poco inevitable pensando hacia ese sentido. Y Rem Koolhaas habla mucho hacia cómo este supuesto progreso de cómo se ha construido la ciudad de Nueva York es ridículo pensar que hay que desplazar a la gente a favor del progreso, que me regresa entonces a la lectura en donde, digo, citando un poco toda esa parte en la que se nos dice, ¿no? Ahí reside la premisa básica de la noción dialéctica del progreso. Cuando llega una etapa nueva y superior, debe haber un pájaro aplastado en algún lugar. Para mí es un montón, para mí es fuertísimo como todo esto. Bastante. Y siento que se contrapone también mucho, por ejemplo, con Sala de Metiche, ya que eres de medicina. No sé si nos puedes ver un poco más de esta parte. Hay una cosa que se llama la teoría del cuerpo ausente, que son la creación de la estructura anatómica, cómo se crean modelos a través de muchos cuerpos que se diseccionan, pero como estos cuerpos no tienen una relevancia, o sea, nunca se habla de esos cuerpos, solo se habla de un cuerpo anatómicamente correcto que se estudie, pero no se habla, y que por ejemplo cuando tú llegas a una primera consulta, a una primera práctica, ese cuerpo que te enseñaron es muy diferente al cuerpo que tienes que analizar, porque cambia la estructura, por ejemplo, si tiene alguna deformación, algunas marcas de nacimiento, simplemente estatura y peso cambian, sexo, y entonces esta reestructura del pensamiento de lo que te enseñan a lo que es en realidad, justamente este molde se creó a base de miles de cuerpos que la ilusión. Esto es lo que se construye al final, una cosa que se llama teoría del cuerpo ausente, que son las estructuras que soportan grandes ideologías, soportadas por los cuerpos, literal y metafóricamente hablando, de todas las personas que lo construyeron. Sí. Sí. Me agarraste en curva, pero tienes mucha razón. Y de hecho, justo muchos de los avances que se conocen en la medicina es porque hubo gente que tuvo que ser experimentada de alguna forma, ya sea en la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay un caso muy famoso de un hombre que creo que es en Japón, que recibió, o sea, lo dejaron vivir más de 80 días después de un accidente donde recibió mucha radiación, solo para poder ver cómo se hacían los efectos en el cuerpo, y lo tuvieron que mantener vivo hasta las últimas, en vez de darle una muerte, pues, tranquila. Y eso también es un ejemplo muy claro de todo lo que tiene que pasar para solo poder obtener, pues sí, la información de lo que pasa. Y ahorita que ustedes abordan esta idea, que yo la verdad desconocía lo que iba a tratar en el seminario de hoy, me parece que sí, abriste muy bien. A mí me interesa mucho dejar claro para los que no leyeron, partir de la, o sea, como aclarar exactamente cuál es la imagen esta que nos plantea Cícek al inicio. Nos pone el escenario de que un cabrón está haciendo un truco de magia y un niño lo ve y dice, no mames, que es de que agarre el mago y aquí hay un pinche pájaro y le cae una pinche caja encima a la verga y luego aparece el pájaro por acá y todo el mundo aplaude y así, y el niño está bien cagado, dice, no mames, mataron al pájaro, o sea, a mí no me van a ver la cara de pendejo, ese es otro pájaro que está vivo. Y le dicen, no, ¿cómo crees? El niño no les cree, pero pues al final le hace caso y ya. Y pues ya al final se plantea el escenario donde efectivamente el pájaro sí se había muerto y ya nada más lo tira junto a los demás, porque pues simplemente era el truco de magia. Esa es la idea que se nos plantea y por eso se menciona tanto eso de que todo el progreso es resultado de pájaros aplastados por ahí. Por eso estamos hablando de eso, porque de ahí sale. Está cabrón.
No, pero sí es cierto. Bueno, justo creo que... Bueno, justo creo que lo que mencionaba Pedro, ¿no? Que empieza muy fuerte, que es que de por sí el progreso ya es muy fuerte y creo que no podría empezar de otra forma, porque para hablar de eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? Creo que este ejemplo, usarlo como analogía, pues es muy bueno porque nos incomoda. Y también en una parte del texto dice, redefinir el progreso es hacer ver las realidades incómodas, ¿no? ¿Y qué te incomoda? Ver que para tú saber cómo funciona la radiación en el cuerpo tuvo que estar un hombre 80 días así, ¿no? O simplemente vamos desde lo local, ejemplos locales, como para el progreso se tiene que desplazar a gente como en la colonia Nueva Granada, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es muy buena analogía y creo que sí es muy importante como redefinir a qué le llamamos progreso, ¿no? O que no creo que haya solo un tipo de progreso, sino como la historia, como vimos en otro escenario, pues es multilineal el progreso también y no siempre va en un buen sentido, ¿no? Para llegar a él no siempre se llega por un camino pues lindo. Bueno, yo creo que justo es la forma en la que sí se lo muestra, ¿no? Y a mí me hizo pensar mucho conforme iba avanzando en la lectura y quedé pensando en esta parte cuando introduce el tema de la inteligencia artificial y justo con lo que mencionaba me hizo pensar en hace poco había investigado sobre distintos centros de datos y había encontrado una noticia que hace mucho poco, y es que Google quería poner un centro de datos en una localidad en Chile, ¿no? Para que esta inteligencia artificial generativa, estos centros, pudieran avanzar y la localidad, la comunidad, en un primer momento había accedido, ¿no? Sin saber como lo que estaba detrás. Accedió porque justo, o sea, como lo mencionaba, ellos decían que era un sinónimo de progreso que pusiera ahí eso. Entonces después se dieron cuenta lo que iba a conllevar que ese proyecto se llevara a cabo. Era como una comunidad en la cual había, sufrían de sequía. Entonces evidentemente, a ver, estos centros de datos requieren agua y electricidad en grandes cantidades. Entonces, si ese proyecto se iba a llevar a cabo, ellos simplemente se iban a quedar sin agua. Entonces, marcharon durante varios meses para que ese proyecto no se lleve a cabo y justo fueron al juzgado y todo, y no se dio por eso, ¿no? Entonces es como lo que seguía pensando mucho y en esta parte en la que el autor menciona sobre la redefinición radical del progreso. Recuerdo que en una clase justo de inteligencia artificial mencionaba que igual, o sea, viéndolo este progreso como pues, la inteligencia artificial, ¿no? Lo que ahora está pasando, conlleva también un replanteamiento de nosotros mismos, o sea, parte de lo que estamos considerando, o sea, o cómo le estamos entendiendo estas nuevas tecnologías y cómo nos estamos concibiendo a nosotros mismos. Entonces es como por ambas partes y eso me hizo pensar. Yo pensaría un poco en ese sentido en cómo lo ve la gente. No hay que irnos tan lejos. En realidad esto pasa. Sí. Yo me iba a ir todavía más lejos. Mítica, para empezar. Como segundo caso, Amazon en Mexicali, Tesla en Nuevo León. Y cómo lo ve la gente, en este caso de Chile, en el que no voy a concluir, más bien voy a cuestionar cómo lo vería en este caso, si está dejando a un lado el progreso o está ganando la propia dignidad del pueblo. Creo que sería importantísimo valorar como en ese sentido qué es más importante. Avanzar hacia el progreso o
quedarme sin él y también sin recursos que al final seguramente van a concluir en el desplazamiento de las personas o en esta desigualdad económica en la que los multimillonarios se siguen haciendo cada vez más millonarios y los pobres siguen siendo mucho más pobres, ¿no? Como es el primer caso, Mexicali con las plantas de Amazon, o me parece que la de Tesla todavía no se construye, y muy cercano el caso de Mítica y el desplazamiento del pueblo de Chopo. ¿Cómo lo vería la gente de Chile, ¿no? Para mí, sinceramente creo que es una victoria completamente. Creo que es un decir, oye, espérame, sí me quieres traer el progreso, sí que padre, pero también me vas a dejar sin sustento, sin cómo mantenerme, sin agua no vivo. Y sin agua no vive nadie. Y entonces al final del día hay que verlo como una realidad. El hecho de que sí se plantee el asesinato cruel de un pájaro aplastado no se está alejando tanto de nuestra realidad. Está mostrando que está siendo visible que el progreso y el poder, la gente que tiene el poder, millonarios, y el capital nos está aplastando. Y si no hay una resistencia, esto va a continuar y va a seguir continuando. Sí. Bueno. Bueno, sí, justo lo que estaban diciendo, ya no nos vamos tan lejos de que y todo el desplazamiento que está habiendo en zonas, ¿cómo se puede decir? Más céntricas del país, por la gentrificación, etcétera, peligro del suelo de conservación, no me acuerdo qué plan era, no me acuerdo el nombre del plan, que ponía en riesgo el suelo de conservación y zonas rurales alrededor de la Ciudad de México. Plan de desarrollo urbano. Ajá, sí. Y pues sí, es no irnos tan lejos hacia donde, solo que justamente siento que llevamos mucho tiempo problematizando y haciendo hincapié en el problema, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Eso es lo que yo preguntaría, ¿qué podemos hacer entonces al respecto de lo que está ocurriendo y el problema del progreso que existe? Eso estoy seguro, o sea, lo que a mí se me ocurre, pero me estoy comiendo hielo. O sea, de lo que tú planteabas, en ese caso en particular de lo de las empresas y todo eso, ya a mí me está sonando el progreso como estrategia de marketing, ¿sabes? Como agarrar y plantearlo y decir, no, sí, es algo bueno, es algo genial, cuando progreso como eslogan, cuando en realidad simplemente es como desarrollo humano, ¿no? No sé, industrial, que no necesariamente significa, pero pues hay gente que sí cree que eso significa. Y yo siento que se me ocurre como una buena manera de comenzar a, pues justo, buscar una solución, pues el agarrar y decir, ¿no? O sea, industrialización no es lo mismo que progreso. Ves lo de la gente a la que han desplazado de sus casas o porque suben las rentas o porque su puta madre, pues eso también está disfrazado de progreso. El agarrar y decir, es que esta zona es fifilis nice, por eso vamos a cobrar más caro y te vas a sacar a la verga. Pues eso está disfrazado de progreso, ¿no? Pero igual, ya dependería de cómo se están entendiendo el progreso en cada una de esas situaciones, ¿no? Ya en eso de lo de los desplazamientos o así, se entendería como turismo, no sé, y pues también es agarrar y analizar, pues el dejarlo en claro, de que la zona se esté volviendo turística no significa que se está progresando al respecto, sino que se está volviendo turístico y
a fin de cuentas, por ejemplo, para la gente que ha vivido ahí toda su vida, pues eso es mucho más mal que bien, ¿no? Que tiene de progreso que te corran a la verga de tu casa. Y pues yo siento que podemos como empezar desde ahí, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que progreso no significa lo que quieren que signifique y no es descripción de muchas situaciones que se están vendiendo bajo ese nombre, ¿no? Ya es todo. Hay un caso, resuena mucho, bueno, no, ya no le voy a hablar más al señor Frank pero suena un poco en parte hacia, en Nueva York, perdón si me equivoco en las fechas, yo soy malísimo. Me parece que hacia los años 80, 90, cuando se empieza a dejar la industrialización o la industria, se empieza a alejar de las zonas más céntricas de Nueva York, las fábricas quedan abandonadas. Creo que esto muchos lo deben de saber. En general en la arquitectura resuena mucho hacia las problemáticas de vivienda y suelo urbano. La gente que no tiene acceso a la vivienda empieza a habitar estas fábricas y al empezar a habitar estas fábricas se crean nuevas viviendas multifamiliares y se crean nuevos espacios de vivienda en lugares que estaban abandonados. Hay una situación que sucede con esta tipología porque cuando las élites se empiezan a dar cuenta que esto está sucediendo, llega una nueva vanguardia en la arquitectura que algunos pueden conocer como el estilo industrial, en el que las instalaciones están expuestas, ¿cómo se llama? Los acabados son aparentes, se ve el ladrillo, es lo que sería una fábrica completamente. Y cuando esto se empieza a poner de moda como una idea en que la gente está viviendo ahí, las élites comienzan entonces a querer ocupar también estos espacios. Creo que pasa mucho y lo podemos ver hacia la falta de la cultura de las élites, el cómo la cultura es, no voy a decir siempre, yo creo que sí, se viene desde abajo y a partir de ahí crece. Es la moda de querer ser latino, o es la moda del reggaetón, es la moda de todo lo que antes era, cuando lo underground, todo lo que antes era mal visto, todo lo chic, se vuelve tendencia y entonces ahora estas personas con mayor poder adquisitivo lo quieren y siguen desplazando a las personas. Y la gente que buscó en estas fábricas un espacio de vivienda vuelve a quedarse sin vivienda. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos plantear para que esto deje de suceder? Si al final del día estamos viendo que hay un patrón repetitivo, ¿no? En el que se desplaza, se crea algo nuevo y vuelve a invadir hacia el plano urbano de desarrollo. Sí, es plan urbano, ¿no? Plan de desarrollo urbano. Acá yo tengo una investigación sobre la zona de San Gregorio hacia Xochimilco, en el que la gente empieza a ocupar los territorios, las zonas de reserva, zonas naturales de reserva, de conservación, no porque quieran invadir realmente a la naturaleza, no porque quieran invadir este suelo de conservación, empiezan a ocuparlo porque no tienen otro lugar hacia donde irse.
la ciudad empieza a desarrollarse. Toco el tema de San Gregorio porque en una de las visitas que tuve para hacer esta investigación puedes empezar a ver como un poco hacia las zonas, por ejemplo, de Ecatepec o de Iztapalapa, en el que la ciudad empieza a ser vertical, no como edificios, sino como cerros, en el que van subiendo hacia los cerros, como las favelas, exactamente. Y eso está pasando en la zona de San Gregorio hoy, y está pasando en la ciudad. Y aún siendo un suelo de conservación, esto se está ocupando y se tiene que ocupar, o más bien, tienen que ocuparlo porque no tienen otro lugar donde ir. Porque irse más lejos va a seguir significando el desplazamiento de las personas y el quitarle las oportunidades a las personas. Para mí hay un momento en el que esta investigación parece que se torna hacia la gente que está habitando estas zonas protegidas, pero la cuestión no es buscar el culpable de si las personas deberían o no deberían estar ocupando este suelo de conservación. La cuestión es preguntarse por qué lo están ocupando y revivo tu pregunta, ¿qué estamos haciendo para que esto deje de pasar? Si nos importa tanto el suelo de conservación, si al plan de desarrollo urbano le importa tanto el suelo de conservación, ¿qué está haciendo para la vivienda? El fin de la plática. Por ejemplo, hay dos ejemplos más. Uno, el hoyo de Iztapalapa, es el área de... Claro. Es que O hay sea, un es un ejemplo claro. No, Y el porque segundo, que me parece mucho más chistoso, o sea, los traigo porque justo voy a construir un argumento sobre eso, es el de donde iba a ser antiguamente el aeropuerto de Texcoco, que cancelaron, porque se supone que era un área natural protegida, esto, uno, lo otro. Actualmente ahí es donde es la sede de la Universidad del Bienestar. Pero que justamente salieron noticias, varias cosas, análisis que hablaban de que ese suelo no se había construido ahí el aeropuerto porque era un lugar que se inundaba. Pero ahora es una universidad pública, pagada por dinero del erario público, para las personas que estudian como ciertas cosas que no se pagan a otras academias. Es decir, básicamente a quienes están apoyando porque están en dificultades, les dan una universidad en un espacio que se supone no puede haber nada construido ahí. Entonces caes en un absurdismo. Porque construyes un lugar donde tú dijiste que no se puede construir y aún peor, se lo das a alguien que lo necesita para salir de, digamos, las condiciones precarias en donde está haciendo. Y sobre este punto hay un libro que se llama El hombre unidimensional de Marcuse. Aquí dejemos de tarea. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Es un libro muy bueno porque es una crítica sobre este pensamiento del consumismo. Básicamente Marcuse dice que el hombre unidimensional como tal es aquel que solo es capaz de observar y de consumir aquello que le dan sin cuestionar. Es como esta cultura del consumismo que se está dando actualmente y que podemos ver reflejada, por ejemplo, en estos que se dan, en el por qué el estilo industrial ya se convirtió en una moda, ¿no? O por qué, por ejemplo, están apareciendo estas famosísimas ofrendas aztecas, no sé si las han visto en Pinterest. Es una cosa abominable, es básicamente una ofrenda de muertos, pero en colores beige, claros, orgánicos y de mantas, básicamente los estereotipos. Entonces, el hombre, para Marcuse, este hombre unidimensional es aquel que consume este contenido sin entender qué está sucediendo. Solamente lo devora, lo consume, más o menos como el hombre más de Gasset, pero sus diferencias cada uno. Pero justamente están haciendo este tipo de aberraciones identitarias que están sucediendo porque no son capaces de preguntarse qué está pasando. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, para mí el progreso debería
existir muy regularmente a través de estos pensamientos críticos, a través de cosas como las que estamos haciendo hoy, decir, ¿por qué diablos el estilo industrial pasa a ser una moda y cuesta 2 veces más loft semi-industrial en Coyoacán que un cuarto a medio construir en Zacal? ¿Qué es eso de las ¿qué dijiste? ¿Moda industrial? ¿Estilo industrial? El estilo industrial es lo que comentó Pedro. Ah, Es como una simulación de un espacio, pero en un poco obra gris, acabados muy pocos, a veces en yeso sin acabado. Como acá. Pero hablar que se me va a ir el video. Hágate, por favor. Ok, es que ahorita que lo mencionas justo lo de las ofrendas, si te das cuenta, están tomando una tradición, una forma de cultura y lo están volviendo a lo socialmente aceptado actualmente. Socialmente aceptado según quién, chiquita, su madre. Según los white chicas. Para que se norman. Pues sí, güey, o sea, ahorita está de moda ser minimalista, güey. Mira, ¿moda de quién? Pues por eso andan haciendo ofrendas estéticas, güey. Seguro. Ya cabrón. Pero, güey, justo me vengo la pregunta a la mente de ¿por qué el estilo industrial, iniciando como un refugio, como un apoyo, se puso de moda y otro tipo de estéticas no? Están intentando moldear el mundo actualmente conforme a una estética ya establecida. ¿Por qué no están tomando las que ya existen? No sé, eso me hizo interesante pensar eso. No tengo ni puta idea por qué, pero... La primera respuesta que se me ocurre a tu pregunta, que de hecho es muy buena y muy válida, justamente también lo que comentaba Yara, en la parte de la norma de quién. Bueno, principalmente creo que es básicamente de discurso dominante, que generalmente es colonial. Dominante entre un chingo de comillas, porque si no me dices yo no me entero. Por eso mismo dominante, porque no sabes qué Es está ahí. dominante económicamente hablando. Ah. Eso no es compro Sí. Sí, que básicamente es eurocentrista y colonial. Y en ese sentido, por ejemplo, ya no citando libros, sino un capítulo de Los Simpsons, cuando pelean contra Hollywood, al final de la pelea, como que gana, pues les da el veredicto final a favor de Los Simpsons, de la familia, y todos los guionistas van a hablar con ellos a comprar los derechos, porque dicen, es que no hay nada que ame más Hollywood que vender historias de gente que le ha ganado al grande. Hay el pequeño contra el grande, la historia de David contra Goliat, pero remasterizada. Sí, alimenta nuestras Exacto, aspiraciones, ¿no? exacto, Sí, totalmente. el echarganismo. Entonces, en ese sentido, al final del día compran o absorben las modas que representan una respuesta insurgente, como lo punk, como lo industrial, como la ofrenda de muertos, que es una tradición que no ha desaparecido y que sigue muy vigente en México, pero que sabe que podría sacar dinero si la vuelve colonial. Sabe remandada. Entonces, es como jugar con esos conceptos de nuevo y traerlos otra vez a la mesa para ver qué onda. Sí, es que ese es el detalle, desde ahí empieza el pedo, desde los conceptos, desde cómo lo venden, desde cómo lo plantean, o sea, ya desde ahí, y ahí empiezan muchos problemas. Yo siento que lo primero que atacar, yo siento que va por ahí, los pinches conceptos, porque ya desde ahí empiezan los putazos, o sea, ¿qué es eso de que en vez de decir se ve culero, le dices minimalista? Pues no, güey. No, es que el punto del minimalismo es hacerlo, o sea, como esta mamada de menos es más. ¿Pero en qué? O sea, Rechazar el tener un chico de mamadas. y es que yo estaba, Está raro, güey. es que yo estaba platicando con Oye, sí, una que prima. está bien raro, güey. Porque, o sea, hablando de consumir, o sea, te están incentivando a consumir, pero al mismo tiempo te dicen menos es más. La idea es que gastes en algo. Es que, O sea, sí, güey, pero... ¿Qué pedo? Es que, o sea, es una contradicción medio rara, ¿no? Yo creo. No sé. es que a mí me hace Perdón, es que... se me buguea. Digo, a mí me hace todo sentido del mundo desde eso de que el chiste es que compres
¿Dónde chingados vas a encontrar papel picado de color beige, güey? O sea, ¿ves? Me estaba yo acordando de cuando el pedote que se armó con la Cuauhtémoc, porque empezaron a despintar los pinches puestos de tortas, así que porque se veían muy fachosos, y les quitaron la pintura y pusieron eso de que según para uniformizar, y... O sea, como esa idea, o sea, también como ese tipo de progreso, si lo quieres llamar así, como visual, de que, o sea, pero es que eso ya está transgrediendo lo que es la tradición. O sea, entendiendo tradición como algo despectivo, de que no, fachoso, así con mucho color, que es demasiado. Y te digo, yo apenas estaba platicando con una prima que me decía que a ella en lo personal no le gustaban demasiadas cosas porque pues ella toda su vida vivió en una casa con muchas cosas. Y pues ya personalmente pues ella ya aspira a algo así minimalista. Pero pues es algo bien diferente. ¿Quién quiere sumar algo a la perspectiva? Bueno, creo que justamente la conclusión a lo que externamos todos va dirigido desde un punto económico, ¿no? Porque, bueno, volviendo otra vez a lo histórico, porque creo que tiene mucha relación progreso e historia, porque cada que pasa algo que se redefine un proceso histórico es mediante un progreso, ¿no? Como la industrialización. Entonces, a lo mismo que pasa con la historia, que la dictamina la gente que más poder tiene, que puede reescribirla, pues lo mismo pasa con el progreso, ¿no? La dictamina, o quien puede llamar progreso algo, también son las personas que tienen como este recurso para hacerlo, ¿no? Y no es, creo que también lo llamamos progreso a todo lo que tiene que ver con algo económico o tecnológico, ¿no? Porque aparentemente eso es el progreso y dejamos de lado, aunque aparentemente, pues la ciencia, la tradición, no sé, yo pienso que igual reivindicar algunas tradiciones, algunas cosas, eso también es progreso, ¿no? Reivindicar el arte, otro tipo de cosas, no solamente la parte económica, creo que eso es mucho lo del problema, ¿no? Y por ejemplo, ahorita hablamos que en New York o gente de Mítica, que no estaba de acuerdo a que pasaran como este tipo de cosas, a que fueran segregados y bye. Hay en otras circunstancias, creo yo, en que la propia gente cede a este mal llamado progreso porque también están conscientes que no tienen de otra. A mí lo que se me ocurre es, para ejemplificar esto, cuando la gente sí cede, es Chiloé, la instalación en Chile, donde la gente vivía como en casas palafíticas y bueno, ellos antes se servían o sus actividades económicas principalmente eran la pesca, pero como ahorita eso ya no se da, ellos mismos, o sea, la propia gente optó por cambiar ese estilo de economía o de vida a dar recorridos turísticos, o sea, ya perdió como todo ese carácter tradicional o de cómo vivían por ceder y que es de la única forma en la que se puede seguir manteniendo estas casitas palafíticas tan bonitas, porque si no le retribuyen de alguna forma económica al Estado, pues entonces ya va ahí, ¿no? Se puede caer, yo. Pues justo como apoyando, creo que igual, pues el problema es que vivimos en todo un sistema capitalista y también capitalista. Entonces, pues, lo que se considera progreso únicamente beneficia a quienes tienen el capital. Y también, pues, quiere impulsar ese progreso, ¿no? Pues justo las élites. Entonces, yo creo que, o sea, cuando el progreso deje de producirse por la élite y comienza a producirse colectivo y social y también se define por lo social, pues creo que se podría generar un cambio. Porque la pregunta es, ¿cómo podría la sociedad producir su propio progreso? Para empezar, por ejemplo, pienso en un texto en filosofía global de Lenkersdorf aparece el concepto de comunidad de desarrollo. Y ellos lo que hacen son consensos sociales a través de representantes y una actividad propia de ellos, como
llegar a un acuerdo, ¿verdad? Llegar a un acuerdo común para hablar como comunidad. Para los populadores no existe yo, existe nosotros, y a través de eso hay una filosófica, muchas cosas, pero básicamente lo importante es que justamente ellos alcanzaron esta parte. Lo divertido es que Lenkersdorf nunca habla propiamente del progreso dentro de los pobladores, habla de su sociedad, pero entonces aquí entra cómo podríamos hacer una vez que nos identificamos como sociedad, como nosotros, para desarrollar nuestro progreso. O sea, ya depende de cómo se esté entendiendo pues eso del progreso ya social comunitario, porque por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo yo lo consideraría una forma de progreso. Yo no preguntaría cómo podría la comunidad hacer su progreso, sino qué progresos ya se hacen, porque yo sí diría que sí se están haciendo, que se han hecho siempre, pero no se ve. Y yo creo que por lo mismo, ¿no? De que no es algo que apoya el capital, ese tipo de tiradas. Yo siento que por eso no se aprecian como tal, pero yo considero que lo que es la vida, la historia, la gente sí hace su progreso, solo que casi no desde esa pinche tirada pedorra. Yo siento. A mí eso justo lo que acabo de mencionar ya me hace pensar en la justicia epistémica, y específicamente Miranda Flicker, que es quien aborda este tema, y el término de poder, como ella menciona, una capacidad de los agentes sociales, individuos, grupos, instituciones, ejercida de una relación con otros agentes sociales. Y justo, o sea, me resonó mucho porque es como, claro, esta idea del progreso que se mantiene es por un grupo social, ¿no?, que predomina. Y en cambio, por contraparte, esta otra idea que tenemos en colectivo del progreso no resuena tanto a este grupo. Que a mí me surgen dos ejemplos, pueden ser tres, muy claros, como hacia progreso y dignificación. En parte la cooperativa Pascual, lo que sucede en principio en el siglo pasado, cuando los dueños de Pascual deciden declararse en bancarrota y los trabajadores toman entonces las instalaciones y deciden continuar la empresa como una cooperativa, que es lo que es hoy la cooperativa Pascual, ¿no? Boeing y todo eso lo que maneja. En principio lo que nos está diciendo es comunidad, lo que nos decía, lo que decía Merari sobre el turismo en las islas. Y otra de la que poco se habla y que existe hoy día es un ejemplo, el pueblo autónomo de Cherán en Michoacán, que está desligado políticamente del gobierno. El pueblo de Cherán se mantiene de manera económica bajo sus propios medios, tienen su propia ideología, porque además son poblaciones indígenas, lo mismo que pasa en Chiapas con el ejército zapatista, con los zapatistas. No hay que permitir que entre el gobierno, y no creo que sea como una cuestión sistemática, el gobierno malo, que a ver, sí, pero para mí lo que deberíamos estar aprendiendo a partir de estos pueblos y estas comunidades es que tal vez la respuesta está en la comunidad. La respuesta yo creo que está en no sé si las pequeñas masas haciendo distintas comunidades que generen su propio progreso sin que sigan existiendo pájaros aplastados, ¿no? No sé si eso es como un poco hacia donde podríamos ir.
Sí, yo también creo que, o sea, bueno, lo que me sorprende un poco es que justo ese tipo de comunidades casi no se dan en urbes, o sea, en ciudades o así. Entonces también justo es, pues como los espacios también van definiendo, o sea, que el individualismo se siga como promoviendo y no tanto la comunidad. Entonces, pues también creo que es parte de crear esos espacios dentro de las ciudades y pues en general. Es que está bien cabrón. O sea, eso está bien interesante. Yo una vez me metí oyente a una clase de pedagogía y allá sacaron a colación algo así como de que pues en lo que son las urbes, por ejemplo la Ciudad de México, la gente sale de todo el país, por no decir del extranjero, a venir aquí a estudiar, a venir aquí a trabajar, a venir a hacer y deshacer. Y eso es lo que hace, pues es fragmentar las comunidades. En vez de que la oportunidad esté cerca de tu casa, que tú allí pues tengas a la gente con la que vives, con la que convives, a las que conoces de toda tu vida, en vez de eso te separan de esa comunidad para tú venir aquí con un chingo de pelados que no topas. Y eso, o sea, cuando salió a colación en la clase fue justo bajo esa tirada de ese tipo de cosas. Lo que hacen es facilitar la violencia, porque no hay sensación de comunidad, no los topas, no te importan, porque pues, güey, no vives con ellos. Y eso también se le suma la individualización que produce en cuestiones como el transporte, la gente que vive muy lejos, igual gente que no conoces, con la que compartes 4 horas diarias de tu vida, llegas a un lugar con gente que no conoces y regresas a tu casa con la gente que sí conoces, pero con la que no puedes convivir porque se te va la vida en otro lado. O sea, lo ideal sería justo, si nos vamos por esa aspiración de comunidad, pues que no se mantuvieran, que las oportunidades se acercaran a la comunidad y que fueran dignas. Pero ya es un chingo de pedir, ¿no? Está bien, cabrón. Y le podemos poner nombre, centralización. Sí. Hacia esa parte, yo creo que el urbanismo se ha dedicado mucho al estudio. Hay varios libros, lecturas que se dedican. Ciudad Suave es uno de ellos, en los que se dedican. Ciudad Suave también lo plantea Jacobs, no estoy seguro. No voy a recomendar ni citar algo que no esté seguro. Sé que Ciudad Suave como lectura sí lo plantea. En el que los servicios necesarios para el habitar y para el vivir bien no deberían estar a más de 5 minutos caminando del lugar donde vas. Tu escuela no debería porque estar a más de 5 minutos. El trabajo no debería porque estar a más de 5 minutos. Y en esto se trata de la reconfiguración de la ciudad para dejar de tener centros urbanos en donde todo el país tiene que emigrar de su lugar de origen para tener una oportunidad. Y pasa en el sentido Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Antes solo Ciudad de México, ¿no? Para empezar. En el que habría que reconfigurar todos estos espacios para que las personas no tengan que estarse moviendo distancias tan largas. Es tan ridículo tener que hacerse 2 horas de trayecto para llegar a la misma ciudad, cuando vemos otro tipo de ciudades que tienen una configuración urbana diferente, en la que en 2 horas estás en un lugar completamente diferente. ¿En otro estado? En otro estado, en otra provincia. Veámoslo de esta manera. La realidad es que de aquí, en un radio hacia 2 horas de camino, sí estamos en un lugar completamente diferente, pero sigue siendo la misma ciudad, que sigue conteniendo los mismos espacios y que sigue conteniendo las mismas áreas de desarrollo y no le permite nada a la periferia.
vamos a quemar a la selección. No es cierto, no es cierto. Sí, chingue su madre, un palazo, chingue su madre de una vez. No, ahorita. Vamos a tomar el chip, güey. Un poco saliendo del chiste, me gusta esa parte y la pregunta es principalmente para los arquitectos, ¿no? No sé si han visto videos en Instagram, me gustan mucho que sean como medio puestos de moda, de estas combis que tienen luces y ponen música y van como echando fiesta dentro de la micro donde van a su casa, ¿no? Sí, Sí, ok, si los han visto, muy buenos. Es un ejemplo de resignificación de espacios, ¿no? O sea, al final del día, tus 2 horas de trayecto se convierten en algo un poco más disfrutable. No digo que esté bien, pero también lo que yo quiero referir con este punto es ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque a mí me encantaría decir, vamos a tirar toda la ciudad y la volvemos a construir. Pero no se puede. Ya de poder. O sea, ni siquiera es viable, porque no tenemos las herramientas para hacer una demolición tan grande y volver a reconstruir en menos de 20 años. Si es que nos lo propusieran, o sea, no es posible. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Un ejemplo muy burdo es ese, el camión. Pero, sobre ese mismo sentido, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los centros de atención a la salud? ¿No? Porque es un problema muy claro, y aprovechando que aquí hay una estudiante de medicina, un problema que ustedes tienen muy claro es ¿cómo diablos yo llego a una provincia, a una ciudad, al Estado de México, a un lugar donde tengo que dar consulta, pero no hay cosas? ¿No? Es un problema igual de progreso. Ahí no ha llegado el progreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una plaza pública, ¿por qué la gente no va a la plaza pública? ¿Cómo es que se reconstituyen estos espacios? ¿Cómo es que hay ciudades fantasma en las periferias del Estado? Porque nadie se quiere ir a vivir a Texcoco, porque está 2 horas y media de su trabajo. Ese es un ejemplo. Entonces ahí hay como una tarea pendiente y hay material que ya existe, pero que la pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿Qué diablos hacemos? No podemos tirar todas esas ciudades fantasma y explicarlo más. Bueno, yo creo que, como mencionaba hace rato, hay muchas luchas o progresos como enajenados y pequeños que sí se hacen, pero pues obviamente no son notorios porque no se les da la visibilidad que quizá merecen, ¿no? Que se les da visibilidad a otras cosas. Y creo que sí, también muchos de los motivos por los que no actuamos es porque justo en esta idea de aspiracionismo nosotros nos negamos, ¿no? Bueno, decir esto no me afecta, entonces no hago nada, ¿no? Pero realmente sí nos afecta. Y quizá no tan tajantemente, pero también somos parte de este pájaro muerto. Sí, es que, ¿qué crees? Si algo me enseñó el Injuve, es porque la gente no hace nada, o sea, sí, güey, pues es muy chido tener la inspiración, o sea, para empezar eso, ¿no? Es una putiza y se ocupa mucha suerte para que alguien agarre y diga yo quiero hacer esto y que se te dé la oportunidad para hacerlo. Y una vez lo quieres hacer, es una vergüenza. Yo ya no puedo criticar a la gente que no hace niveles porque yo ya estoy hasta el huevo, es una putiza. O sea, como que no se facilita. Ya depende de quién tiene la fortaleza para seguir en el desmadre, porque hay intención, hay mucha. Pero las circunstancias no más lo dan. Es una putiza. O si te digo, suponiendo que tengas la fortuna de las circunstancias, o sea, al menos yo ya estoy súper cansada. Ya llevo un mes, ¿no? Un mes. Sí. Ya pues sí, está muy complejo. Sí. Es que creo que sí, o sea, de nuevo recae en esta parte individualista, ¿no? De no reconocer que somos una comunidad todos. Entonces lo que le afecta al otro. Sí, por eso como que no es Evidentemente no todos les afecta. como la cultura, yo creo, que ponen allá. No sé, ¿de dónde salió eso tú? De agarrar y decirme eso es un mío. Yo lo pondría Pues de... en el ideal, bueno, un poco retomando la idea de Ari, en ese ideal de yo no voy a ser el pájaro que aplasta. O sea, yo digo, ya vi que los aplastaron, yo voy a poner más chido y a mí no me van a aplastar. Pero eso también nos aleja de la idea de
Y entonces al resto de mis hermanos, o sea, alguien va a tener que ser aplastado. Suena feo, pero así es. No, es una parte de esta ideología del desarrollo, del progreso. Por ejemplo, en la medicina es un poco más práctico. En este ejemplo muy tangible que nos diste sobre la radiación, me encantó. Necesariamente alguien tenía que sufrir eso para saber cómo diablos, qué pasaba y cómo lo solucionábamos. Y eso pasa, por ejemplo, con muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, es como de, felicidades, tienes una nueva enfermedad, la vida tiene, ¿vale? Ponle tu nombre, pero a veces eso vamos a poder investigar más. Pero también es un modo, te la mala suerte, vas a morir de eso. Muchas veces, porque ni siquiera saben qué es. O sea, es esta idea. Y entonces tenemos este concepto, yo siento que se ha arraigado mucho, a través de nueva cuenta, el nombre unidimensional, de yo veo por mí y yo voy a hacer el pájaro que no cuesta, pero como antes empezamos a pensar en el resto que sí no cuesta, porque uno siempre va a tener que quedar. Que seamos menos, que nos esforzemos porque seamos menos, es otra cosa. Pero es como esta parte cruda de la vida, cuando existe sobre las consecuencias, las necesidades, los costos del progreso. También ¿Qué concuerdo? siento que también el individualismo se debe mucho a esta concepción que tenemos de que el que logra sobrevivir es el que prevalece. De que llueven en tu casa, que llueven en la mía. Sí, justo, y sí, siento que sí tiene mucho que ver con eso. Pero pues ahorita que estaba planteando una solución, pues es esta. Simplemente las personas que tenemos la educación o que tenemos la oportunidad de tener una educación, movernos en nuestros espacios, si es que somos conscientes de eso. Y es algo que estamos buscando con nuestro proyecto, de dejar de movernos aquí, cerca de espacios universitarios, cerca de aquí, irnos más hacia las periferias, ir con la gente, ir con las personas y hablar con ellos y dejar de tener prejuicios encima de eso, dejar de tenerle asco al prójimo. Sí, o sea, ya, yo siento que esa sería la solución que hay en nuestras manos, en lo que tenemos, porque tenemos la fortuna de estar en una universidad, de tener conocimiento, el privilegio. Justamente es llevarlo hacia otros lugares de la forma más accesible que se pueda. Más humana. Y más humana, claro. A mí se me quedó la pregunta de eso que tú mencionabas. O sea, sí es cierto que pues nos movemos en algo así como de que pues te carga el payaso a ti o a mí, pero pues se me ocurre la pregunta de que si tiene que ser así, si no hay otras maneras, pero no lo sé. Sí, hay, güey. Una vez una chavita nos estaba hablando de que después de que salió el origen de las especies, de Darwin, que hablamos de esto de la ley más fuerte y así, un güey, no me acuerdo del título del libro, no, pero soy muy malo para eso. Sacaron un libro justo, pero hablando de cómo es que justo animales, al trabajar en comunidad, progresaban incluso más. Que hablando de esta parte del depredador que sobrevive, etc., hablaba más sobre la organización que tenían ciertos animales para contrarrestar la propuesta que se había dado. ¿Por qué hablaba de eso? No sé, tú Pero sí, o sea, el punto es que al capital no le sirve que hablemos de comunidad ni que hablemos de este tipo de situaciones que les pasan. Y que hay que movernos. Pónganse a chambear. Estoy cansado. Quiero chambear. Quiero ser capitalista. ¿Alguien gusta sumar a las participaciones de Ani o si hay que hacer para comentarios? No sé. A mí me hizo pensar en esto en latín que es hora et labora, ¿no? La acción acompañada de mejor dicho, la reflexión acompañada de la acción. Y creo que ya que hemos como visto un problema, pues justo es como esa responsabilidad, teniendo responsabilidad como dar respuesta al llamado del otro a ese problema, ¿no?, que está presente justo en la comunidad.
finalmente todos somos comunidad y no vernos como desde una jerarquía, ¿no? Porque creo que ahí también hay un problema. Y que, o sea, ¿por qué esa persona o ese pájaro tiene que morir y abrir? ¿No? O sea, que lo hace inferior. O sea, ya se elija ahí. Buena pregunta. Y me gustaría tener una respuesta para eso. Yo sí lo pienso muy materialista. Sí, materialista únicamente para la materia, ¿no? Para el proceso. De que hay cosas, infortunios que son imposibles de prever. Y por eso ponía el ejemplo de la salud. Para que supiéramos cómo hacer insulina sintética, previamente, o sea, un paso antes, fue se ordeñaban, no me sé el término correcto, de los cerdos, si no me equivoco, de las vacas. Y previo a eso eran como procesos un poco más toscos, o sea, sí fue como un proceso de desarrollo, pero justamente para que la gente con diabetes pudiera vivir medianamente bien en algún momento, se tuvieron que sacrificar a otros animales. Y previo a eso, se tuvieron que básicamente morir para dar eso. Entonces, y ahorita, pues al final del día, se hacen estas insulinas sintéticas, pero siendo un poco marxistas y vitalistas, es a costa de las bacterias que ya se están haciendo por método de CRISPR, varias cosas, los enlaces sintéticos. Entonces, sobre ese sentido, sí hay ver, o sea, me encantaría, o sea, la parte como social sí se puede hacer, se podría hacer como hasta algún grado, pero hay ciertas cosas en las que no. Y con ese ejemplo, todos los demás, o sea, en la antigua Roma, las muertes por infección nosocómicas, posteriores o en el propio desarrollo de, no sé, cortas la pata a alguien y lo curas, se infectan esas infecciones nosocómicas, pero representaban también gran parte de las muertes, porque no se tenía conciencia hasta la Segunda Guerra Mundial de la higiene de los quirófanos. Entonces, en ese sentido, siempre en cuanto se busca un desarrollo, un progreso, el nombre que le queramos poner, algo tiene que quedar abajo. No sé si es necesariamente destruir algo, Si es construir. necesario. A mí, yo no encuentro una solución para decir, mira, no vamos a hacer vacas, vamos a directamente hacer. Porque incluso el CRISPR, el proceso CRISPR que ahorita utilizamos para sintetizar un chingo de medicinas, viene de un desarrollo algo brutal, o sea, de entender el genoma en formas muy brutales. No, por ejemplo, esta idea de la teratología, el análisis y estudio de los monstruos, genéticamente hablando. De ahí viene como el inicio del CRISPR. O sea, grosso modo, más o menos, pero más o menos como por ahí viene. O sea, entender cómo funciona el genoma y demás. Y para eso tenían que ser estudiados, clasificados y ordenados y básicamente animalizados todas estas personas que vivían con deformidades genéticas, visibles y invisibles. Entonces, al menos en esas cosas, yo no veo una forma de pasar del paso 1 al paso 7. Es que o sea, es lo que yo estoy pensando ahorita, o sea, que sea como lo usado, lo evidente, la manera empleada, y que no se nos ocurra otra no significa que no exista. Yo quiero pensar que debe de haber otra forma. Tengo fe. ¿Cuál? Ni puta idea, ¿verdad? Pero el sacrificio yo creo que tampoco tendría que ser sinónimo de malo, es decir, al menos desde nuestra área, si queremos dejar de que exista esta especulación inmobiliaria, megaproyectos y generar vivienda colectiva y vivienda para todas las personas, lo que habría que sacrificar es la idea del capital. Y entonces yo no creo que esté mal. O sea, al final del día, en ese sacrificio, no hay una implicación en
en que hay una pérdida directamente. Y bueno, si hay una pérdida, la pérdida de una ideología que nos ha traído a donde estamos hoy. Entonces, apoyaría como esa idea de decir, hay que sacrificar algo, no tiene que ser una idea mala el sacrificar algo. Ajá, exacto. En Depende. eso se resume. Suena medio, no sé, siento que suena medio alejado hablar de la pérdida del capital, hablar de la pérdida de una vida humana. Sacrificar a un japonés. Sí, o sea, siento que yo lo siento medio alejado, claro, porque el capital ha traído más Mal que bien. Más mal que bien. Trae más negativas que positivas. Yo era la negativa. Pero en el caso de enfermedades y ese tipo de situaciones, sí lo siento muchísimo más alejada en la idea. Yo creo que no tanto. En la parte de la ética aplicada hay una cosa que sí, bueno, hay una teoría que son la teoría de gradientes. Tiene un nombre, pero en este momento no me viene, pero básicamente son los grados en los que tú puedes considerar que algo es más o menos bueno. Obviamente dentro de un sistema que se construye justamente justificando lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para justamente hacer este tipo de trabajos. Porque si yo digo, es que yo soy radicalista y digo, es que no hay cosas ni bien ni mal, y entonces el capitalismo no es ni bueno ni malo, no lo puedo poner, por ejemplo, en comparativa ni en positivo ni en negativo con otros sistemas como las comunidades que hablábamos. Entonces, en esos radicalismos ya no puedo trabajar. Pero si yo digo, ha traído más malestares, bienestar, más dolor, más lo que tú quieras, y lo estructuramos en ese método, podríamos, por ejemplo, utilizar la idea de Pedro, y tomar estos conceptos y decir, sobre esto lo que se va a sacrificar es lo sacrificable. En este ejemplo muy concreto, el capital o el capitalismo, en pro de algo más, aunque eso implique, por ejemplo, destruir todos los negocios como actualmente existen, porque son capitalistas. Entonces, en ese sentido, también habría una pérdida. Que igual no se destruye, ¿no? Pero los absorbe un gobierno, una entidad. Algo Sí, diferente. más distinto. Sí, exacto, no necesariamente reeducar a la chingada. Sí, pero claro, lo que dices es completamente. Habrá que sacrificar hacia ciertas situaciones que traigan un mayor bienestar. Me refiero a sacrificar o pérdida en cuanto a que se tienen que destruir tal como están para reconstruirse. Sí, claro. Porque yo no puedo, que pasa mucho, ¿no? Decir, ahora mi negocio es incluyente porque le puse ellas en vez de ellos, ¿no? Pero no tengo acceso inclusivo, no tengo personas capacitadas para manejar ciertos tipos de situaciones. De una forma sistemática, no Exacto. como tal material. Exacto. ¿No? En ese sentido, te tienen que resignificar todo el concepto y no solamente dejar de aceptar tarjeta de crédito. Esos son mecanismos que tienes que destruir y reconstruir de nuevo. Y ese es el punto de la pérdida. Porque, por ejemplo, el mercado pago, los mercados en general, tienen que cambiar toda esa estructura para poder funcionar en un nuevo régimen. Que no habrá tarjetas de crédito. No hay nada más capitalista que una tarjeta de crédito. Pues entonces que ya depende de cada circunstancia. O sea, en ese caso pues sí estoy completamente de acuerdo. No, bueno, yo no me casaría con la idea única de que a la de a huevo destruir para construir. Yo también creería en la posibilidad de modificar, pero pues ya depende de cada circunstancia particular, ¿no? Pues sí, de radicalizaciones no se puede sacar nada, ¿no? Ya lo dijo la Yanis, de más mal que bien, así. O sea, yo ahorita la ando pensando más como, por ejemplo, de que si de verdad era necesario dejar a un japonés sufrir 80 días para entender la radiación, ¿no? O sea, son como casos particulares, los estudiando, porque pues, si no se puede uno generalizar, ¿no? Está medio caro. De hecho, no, pero creo que partiendo de lo que dijo, modificar, al menos en el campo de la ciencia y la salud,
Yo creo que podemos tomar estos nuevos avances que ya se han hecho, que sí, a lo mejor tuvieron ciertas implicaciones que ahorita ya no son tan, bueno, actualmente ya no son eficaces, pero tomar a lo mejor lo que ya se conoce, pero ahora poder aplicarlo al presente, ya no... sí, por ejemplo, vuelvo a eso de los individualismos, al menos en medicina es tan de cada día, que cuál es el objetivo de cuando sales de la carrera, a lo mejor hacer una especialidad para después trabajar en la privada, dar tu consulta a 1,000, 2,000 pesos y ya. Pero se les olvida esta parte que existe una comunidad, que existen personas, niños, mujeres embarazadas, hombres que también quieren atenderse a la salud y que no pueden acudir al Hospital Ángeles de Pedregal porque les queda 3 horas y cuesta 2,000 pesos una consulta de 10 minutos donde les vas a recetar un medicamento que cuesta 1,500 y tienes que volver al siguiente mes. ¿No? Es imposible y no es bueno. Entonces, tal vez olvidarse de ese individualismo, pasar a la comunidad, conocer a las comunidades, al menos desde mi ámbito, porque siento que vengo un poco ajena, porque no conocer, pero pues hablando por mi ámbito, yo creo que eso, a partir de lo que ya está, cuestionarlo también, por qué se llegó hasta donde hemos llegado, cuestionarlo y saber, preguntarnos qué podemos hacer, al menos desde donde yo estoy, o mis otros compañeros en otros años, o aquellos que también ya llevan, no sé, son adscritos, se les llama a los que son contratados en un hospital. También cuestionarse su sistema de salud, ¿no? Ahorita que estoy en un hospital de cancerología, es triste ver como pacientes que vienen desde Chiapas llegan a las 7:30 de la mañana, a lo mejor en ayunas, y el doctor llega hasta las 10:30, pues porque está muy ocupado y apenas llegó y ahora sí va a dar consulta y ya llegan todos los pacientes, están esperando y la mayoría pues no es ni siquiera desayunado porque no se pueden ir, porque tienen que esperar para poder pasar. Entonces tal vez cuestionarse, ¿no? Cuestionarse cómo está el sistema de salud, por qué los medicamentos se tienen que conseguir de tal forma, por qué el doctor no llega y así se te exigen y te lo piden. Entonces, pues, está súper interesante. Primero aclarar que no hay persona ajena, y eso es algo bien bonito, o sea, al menos nosotros con lo que tenemos planeado de los cafés filosóficos, justo la inspiración es esa, que no hay persona ajena. Yo soy de la fiel idea, al menos todavía, hasta que se me demuestre lo contrario, de que hay un poco de filósofo y de pensador en todas las personas, aunque, o sea, como que está ese estigma, ¿no? Del académico mamador, hijo de puta, y por eso la gente se sabe sentir rezagada, y esa ya es culpa de la pinche gente ridícula, pero pues, o sea, es como combatir eso, ¿no? Todos tenemos algo muy bonito que aportar, así que ni de pedo eres ajena. Y de lo que dice sí se me hace bien interesante, o sea, porque aunque está de la verga que agarre el pinche estudiante y diga yo quiero cobrar 5,000 baros la consulta, güey, pues también tiene que ver con lo pinche precaria que está la salarización en el sector de salud y en todos los pinches sectores, ¿para qué le hacemos a favor, no? Y ya también pues es, o sea, está de la verga, pero también se entiende, ¿no? Porque pues por ser seres humanos deberíamos tener derecho a una vida digna. Cosa que si trabajas en una comunidad rural no te va a pasar, te van a pagar la consulta con una gallina. Y es algo muy bonito, pero pues está bien cabrón, puros pinches pedos. No, pero sí, la salud sí está de la chingada. Todo está de la chingada, los buenos maestros. Mi abuelita me dio eso. Y ahí el sistema es un poco raro. No es raro, pero sí, o sea, ellos, entre ellos, se apoyan y en la comunidad solo existe. Como que te pagan por vivir ahí, está medio raro. Pero bueno, no voy a explicar tanto el proceso. Pero sí, de hecho, mi abuelita se enfermó y solo hay una clínica en el pueblo y el doctor se tarda un chingo en llegar porque viene de Oaxaca y está haciendo servicio, entonces está más verde, entonces hay días en los que sí está, hay días en los que no está, y la mayoría de personas enfermas tienen que ir hasta Oaxaca. Sí, hay Oaxaca está del pueblo, está como a 4 horas. No mames. Sí, hay que tomar un camión que solo sale a las 6 de la mañana. ¿Y si te da gripe? Pues ahí tienes sus remedios, güey. Ahí son bien chidos, pero sí, o sea.
de hecho hay mi tía trabajaba en un era como un lugar medicinal de pura medicina natural. Y hacían jabones, hacían jarabes para la tos. Y así, güey, estaban bien vergas. Pero sí, el sistema de salud no está justamente indicado para personas de nuestro estilo y trasladarse muchos tienes una enfermedad muy grave. Sí, y ojalá fuera nada más la salud. Yo tengo una prima, la morra es maestra y le tocó en una comunidad rural y está súper cerca de la ciudad de Morelia, está 20 minutos en carro, está súper cerca, pero está bien jodido, no hay maestros, no hay ventanas, no hay agua, no hay ni madres y está bien cerca. O sea, imagínate de los pinches lugares que están a 4 horas, no. Sí, O sea, pues en el pueblo nada más hay primaria, no hay secundaria. Hasta abajo. sí, güey, o sea, Sí, creo que partiendo de lo que dijiste de que como estaba muy lejos del centro de salud, pues se apoyan de lo que tienen, ¿no? De los jabones, de los que mencionabas. A lo mejor algo muy importante a destacar es, otra vez, descentralizar. A lo mejor la ciencia realmente solo es lo que está publicado en las revistas de renombre. No, a lo mejor la ciencia también son esos jabones que ellos crean, la herbolaria que lleva años de tradición y no es en vano que lleve años. sí, es que ese es el pinche pedo de la gente mamadora. Hasta que yo me muera no voy a dejar de tirarle mierda a la gente mamadora, o sea, porque hay ciencia en esos remedios caseros, o sea, yo siempre llevo toda la vida diciendo, o sea, hay filosofía en conversaciones cotidianas, pero llega un cabrón diciendo, si no le sabes a Hegel, no eres filósofo, o sea, o sea, la pinche gente es bien mamadora, es bien mamón, es bien hija de la verga, pero pues no, o sea, pues sí, o sea, en resumen, pues sí, hay valor en las cosas. Hay valor en todo. Exacto. Pero pues el sistema te enseña, esto está chido, esto no, te deja. A mí el sistema nunca me... Ay, sí me ha dicho. A mí también. Es que sí eres... ¡vete a la verga! Sí. Excelente reflexión. No sé si alguien guste para ya ir cerrando, que ya estamos con el tiempo, algo que quieran comentar. Que ya les Porque, bueno, justamente sobre ese sentido, sí hay bastante que hablar en realidad. Me encantaría seguir platicando eso. Hay un texto, ya no van a echar de mamado. No, mira, mentira. Justamente una filósofa que escribió un libro que se llama Calibur de Ruth, que se llama Silvia Federici, que justamente hace todo un trabajo de análisis sobre todas estas figuras como menospreciadas y de cómo las brujas eran personas de conocimiento, pero que fueron erradicadas justamente en pro del discurso prioritario, que era el colonialismo. Entonces, como todas estas mujeres con conocimiento, con sabiduría, fueron rezagadas a un segundo término, que haciendo un poco analogía con todo lo que hemos platicado, es este discurso, pues tal vez no explícito, pero en este caso sí bastante implícito y bastante directo del progreso, ¿no? Porque yo te traigo ciencia porque lo hago con tubos de ensayo y Somos blancos. y un método, y somos blancos. Pero pues al final del día hay muchos métodos de ciencia que no necesariamente responden a este discurso de progreso. ¿No? Es una forma de verlo. ¿Alguien quiere sumar algo para ir cerrando? Pues yo quiero sumar que chinga su madre la definición de progreso. Eurocentrista, cis, hetero, género, patriarcado, chinguen a su madre todos. Vamos a quemar el che, güey. ¿Por qué? ¿Allá cotorro? Les agradezco mucho su visita. Su visita, ahora sí. Palacio Nacional el día de hoy. Ya vámonos, 10 horas. Creo que ya es hora que también necesitamos entregar el espacio. Les agradezco mucho que vengan. Están invitados a la siguiente sesión, a seguirnos en redes sociales. Si esto lo van a subir, ya estamos en Instagram. Ay, Dios mío, le estáis Seminario sin Legal. vergüenza. También está el Telegram, si les gusta unirse, ahí están los drive, la carta de drive, con los archivos para las lecturas en general, pero no es necesario leer, juntos cada uno aporte desde su perspectiva. Claramente ellos tienen una perspectiva muy diferente y es lo que nos interesó justamente hacer Es la trabajo. belleza de la pluralidad. Salieron cosas muy interesantes a las personas, a la señorita de medicina, muchas gracias por venir. Todos no sabíamos lo Cuando de vean el video, puto, había aburrido. Muchas gracias. Y bueno, ya. Sí, pues gracias a todos, estuvo bien padre, Vamos. que se repita. Sí, muchas
Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, cierra tu chingadera. Y a ver, ¿para cuándo lo dije, pinche vieja huevona? A ver, por eso no. Por eso se rompe. Por eso me rompe. ¿Eh? Adiós.